Hoy exploraremos el Salmo 23 desde una perspectiva diferente, la Cábala. Aunque es uno de los salmos más conocidos, al analizarlo bajo esta óptica descubriremos que encierra claves sorprendentes para nuestra vida y enseñanzas que pueden transformar nuestra forma de pensar y vivir. Lo desglosaremos verso por verso, pero antes es importante hacer una breve introducción. Este salmo se centra en dos conceptos fundamentales. El primero es el bitajón, o confianza, y el segundo es la supervisión divina que se manifiesta en aquellos que confían plenamente en Dios. En un video anterior sobre el Salmo 121, que te dejaré por aquí, mencioné que existen dos niveles principales de supervisión y guía divina hacia el ser humano. Uno de estos niveles está vinculado a la Sefirá de Keter, la más elevada, y en los términos de los Partsufim del Arizal, se conoce como Ari Hampin, o rostro largo. Según el Arizal, este salmo también nos habla de esa dimensión de supervisión divina que se relaciona con Keter y Ari Hampin. Existen tres aspectos fundamentales en la vida que no dependen únicamente del esfuerzo humano, sino que requieren acceder a un nivel de Rav-Yast, es decir, una gran bondad y gracia divina para manifestarlos en nuestra existencia. Estos tres aspectos son Banei, Ayei y Mesonei, que se refieren a 1. Los hijos, ¿cuántos tendremos en nuestra vida? 2. La vida misma, la duración de nuestros días en este mundo. 3. El sustento, que va más allá del simple concepto de dinero. Cuando hablamos de sustento, no nos referimos únicamente a la cantidad de dinero que poseemos. Alguien puede tener grandes riquezas en el banco y, en lugar de traerle bienestar, esas mismas riquezas pueden terminar afectando negativamente su vida. La verdadera bendición económica es aquella que realmente aporta plenitud y equilibrio. Si deseamos atraer la abundancia y la bendición a estas tres áreas, y a muchas más, en nuestra vida, debemos entender que el esfuerzo por sí solo no es suficiente. Hay que despertar ese nivel de gracia divina y en este salmo están las llaves para ello. Así que empecemos verso por verso. El primer verso Mismor le David Adonai Roy Loejar Mismor o cántico de Adonai es mi pastor, nada me faltará. Mismor le David literalmente significa cántico para David. Los sabios explican que hay una diferencia si está escrito Mismor le David cántico para David o le David Mismor para David cántico. Si David usó el canto para traer sobre sí el Ruach HaKodesh o la inspiración divina, entonces está escrito para David cántico. Si sin embargo, si la inspiración vino primero sobre él y ésta le impulsó a cantar este salmo específico, entonces está escrito cántico de David o literalmente cántico para David. Es decir, la inspiración divina preparó un cántico para David y se lo mostró. Y este es el caso de nuestro salmo, el Salmo 23. Esto no era solo para David, sino que así también para nosotros los que leemos el salmo. Los salmos que son de David Mismor sirven como escalera para alcanzar la inspiración divina, igual que lo hizo David. Mientras que los salmos que son Mismor le David son salmos que vienen con un mensaje, vienen a traer sobre nosotros, sobre nuestras vidas, algo como este salmo, donde están las llaves de esas tres cosas que dijimos antes: hijos, vida y bendición económica. Este salmo sirve para atraerla sobre nuestra vida. Adonai Roy Loejar Adonai es mi pastor, nada me faltará. Sigue el sano. Empecemos por el sentido más simple. David en su juventud era pastor de ovejas y ya desde ahí fue elegido por Dios. Pero el pastor de ovejas, en su caminar por los prados se separa de los quehaceres y de la compañía de la sociedad para practicar la hitbodedut, es decir, el aislamiento reflexivo. No solo se aparta físicamente, sino que su corazón y su mente se apartan del mundo para dirigirse a lo supremo.
Ese fue David desde siempre, desde joven. Pero una serie de acontecimientos en su vida causaron que sin darse cuenta se viera al mando de ejércitos y más tarde al mando de un reino y fuera el rey David pasó gran parte de su vida envuelto en problemas y después, huyendo y desplazándose de lugar en lugar. Sin duda no fue fácil para él. Ahora, ese David rey dirigente, lleno de quehaceres y obligaciones, es el que escribe este salmo describiendo lo que en realidad hay en lo más profundo de su corazón. David aún se acuerda de los días en los cuales era pastor y cuidaba su rebaño, días en los que meditaba a solas con Dios y Adonai Ronai es mi pastor. Y al igual que siendo pastor y meditando a solas en los prados, Dios me hizo entender que al igual que no le haría faltar nada yo a mis ovejas, Él no me haría faltar nada a mí hoy como rey. Mi relación con Dios sigue siendo la misma, la relación de pastor a oveja. Esa relación es muy especial y nos enfoca a los niveles más altos del árbol sefirótico, como veremos a continuación. Royal Arizal nos dice que según un sistema de gematría numerología más complejo, Roy tiene gematria 370 y que 370 son las luces que salen del rostro largo, el Ariham Pin del que hablamos antes, es decir, de Keter, ese nivel de relación con la divinidad donde vivimos en plenitud continua. Nosotros somos como ovejas que no tenemos ningún tipo de preocupación y el sustento en todas las áreas está en manos del pastor. Es ese tipo de relación que está a nivel de Ketel. ¿Pero qué activa ese nivel? ¿Qué trae sobre nosotros esas 370 luces de oro y Hanpen? El final del primer verso lo en nada me faltará. Afirmación, seguridad. Estoy seguro al 100% que aunque estoy en el desierto huyendo de Saúl que quiere quitarme la vida, y no estoy seguro si en este desierto tendré lo que comer o lo que no, estoy completamente convencido que nada me faltará. Ese es el bitajón, la confianza completa, esa confianza que dice el Salmo 32, versículo 10 que el que confía botea en Dios Gestebenu le envuelve la bondad. Y los sabios nos dicen, para enseñarnos la fuerza del bitajón, de la confianza en Dios incluso el malvado que confía en Dios, Gesed, le va a envolver, la bondad le envolverá. ¿Cómo puede ser? ¿Por qué esto es así? Porque Dios ha hecho un pacto que no rompe con los que confían, que aquel que confía Gesed, bondad le va a envolver. No lo tomes como un pretexto para ser malvado, obviamente, pero entiende que no importa en la situación en la que estás hoy, siempre hay que confiar, porque no recibes bondad según tu nivel de integridad, sino según tu nivel de confianza, bitajón. El segundo versículo nos dice vino de Serviteni al Memenujot llena aleni, es decir, en hermosos pastos me hace descansar, hacia aguas de reposo me guía. Cuando uno recibe esa bondad, ese Gesed que viene sobre aquellos que confían en Dios plenamente, no importa dónde estés, no importa lo que te rodea, todo se siente como descanso y te sientes guiado. El pasto es señal de abundancia y de reposo y el agua equivale a la sefirá de Gesed, bondad. Pero Mei Menujot, aguas de reposo, se refiere a una bondad aún más elevada que la sefirá de Gesed. El Zohar nos dice que es la bondad que sale de ese lugar de reposo, el lugar donde las almas reposarán en el mundo venidero. Gesed que sale de tan arriba. Cuando esa bondad superior, Rav Yast, ilumina sobre nosotros, nos sentimos como heredando el mundo por venir. En este mundo presente, ese mundo por venir donde el alma reposará para siempre, lo podemos ya sentir ahora aquí en nuestra vida. El tercer Nafsi Yesobeb Yangen y Bemaglet Sedek Leman Chemo dará quietud a mi alma, me guiará por sendas de justicia por causa de su nombre. Este verso es muy revelador porque la primera parte del verso se puede entender de dos maneras distintas. La primera es decir dará quietud o silencio o reposo a mi alma.
La palabra Yesod puede aludir a esto, pero también puede aludir al término Sobab, que sería alguien travieso, rebelde, revoltoso o alguien difícil de dominar. Y nos habla de todo lo contrario, del reposo y la quietud. En la Cábala, cuando hay dos maneras de explicar un texto, no es algo contradictorio, sino que es algo complementario. Los dos nos aportan luz. Entonces veamos el segundo aspecto del cual hemos hablado. Dice Nafsi Yesobe si mi alma se hace revoltosa, inquieta, aludiendo a los momentos en los que David tuvo que enfrentar a Goliat, por ejemplo. Algo se revolvió dentro de él o salir a librar guerras o gobernar donde no estaba precisamente con el alma acallada, sino que se despertaba en él un celo, ganas de luchar y de hacer una revuelta. Dice como tengo la confianza que atrae sobre mí la bondad del Keter, si ese tipo de emociones se despiertan en mí, entonces no me preocupo, porque sé que me guiará por sendas de justicia por causa de su nombre. Final del versículo. Y atención, el término sendas es maglei, que viene de magal o círculo. Es decir, de repente empiezo a ver el camino torcerse como un círculo y aún así me quedo en paz. ¿Por qué aún me quedo en paz? Porque sé que es de Dios, sé que Él me está guiando por sendas de justicia y lo hace por causa de su nombre. Él está despertando eso en mí para cumplir en mí lo que quiere hacer conmigo. Y por eso el próximo verso dice, Gam kiel vejet salmavet lo irará kiata y madisib tehab mi santeja ema llena amune también si caminaré en valle de sombra y muerte, no temeré al mal, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu apoyo me consolarán. Es decir, si el camino no se ve recto, se tuerce como el círculo, y de repente, en vez de pastos y aguas de reposo, me veo en valles de sombra y muerte. No temo al mal. Es decir, valle de sombra y muerte no es igual a mal. Hay valle de sombra de muerte, pero no lo considero mal. No temo al mal. No digo que eso sea mal. Al mal no le temo. ¿Por qué? Porque sé que tú has desviado el camino, esos caminos rectos, esos pastos, para ponerme en estos valles que parecen torcidos. Eso me traerá consuelo, porque tanto la vara como el apoyo me consolarán. Tanto los pastos como los valles de sombra y muerte me son consuelo. ¿Cómo es posible convertir tus valles de sombra y de muerte en pastos hermosos? Bitajón confianza. Confianza que atrae luz de Keter y te hace entender que no importa lo que estés viviendo, no importa incluso cosas que se hayan despertado en ti, que te hayan llevado a ciertos enfrentamientos o a ciertas dificultades en la vida. Sé si siempre has confiado, esa confianza plena en Dios, también lo que estás pasando ahora es para bien. Por eso, aunque te veas de repente envuelto en valles de sombra y muerte, no pienses que el simple hecho de estar en un valle o en una sombra es malo. También ahí no temas al mal porque estás en el bien. Si has confiado, todo viene de Dios y todo será para bien. Y eso nos lleva al próximo versículo, el 5 Taro lefanai sulan nejet sorera y di santa basem en rosicos y reballá. Es decir, preparas una mesa delante de mí, ante mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Aunque David era como una oveja que camina por los pastos en el principio de su camino y allí estaba confiado y descansado, y de repente vimos que su camino empezó a removerse. Lo que era descanso y quietud se convirtió de repente en valles de sombra y de muerte. De todas maneras siguió confiando porque sabía que Dios le estaba guiando por sendas de justicia por causa de su nombre. Y al final probó que todo venía de Dios y era para su bien. Por eso dice preparas una mesa delante de mis angustiadores. Ya no estoy en el pasto, estoy en la mesa y delante de todos. Me estás llevando por esos caminos que parecen torcidos, porque has hecho que me ungen,
que me unjan y que mi copa rebose. Y en el 6º versículo nos dice Achtobaesedir refune colge me allá y besapti bebet Adonai leorgeamim, solo la bondad y el bien me perseguirán todos los días de mi vida y me sentaré en la casa de Adonai por largos días. Quien tiene bitajón, confianza plena en Dios, no solo le irá bien, sino que el bien y la bondad le perseguirán. Si observas tu vida, notarás que siempre hay algo siguiéndote, tu pasado. A todos nos acompaña el recuerdo de lo que hemos vivido. Sin embargo, David nos enseña que quien confía plenamente en Dios entiende que su pasado no es más que una manifestación de la bondad divina, destinada a traer más bendiciones a su vida. David podía haber mirado atrás y enfocarse en el desprecio que sufrió en su propia familia, en cómo no lo consideraron digno de ser rey, en cómo lo dejaron a cargo del rebaño mientras sus hermanos eran presentados como candidatos. También pudo recordar las persecuciones que enfrentó cuando el rey quería matarlo, entre muchas otras dificultades que atravesó. Pero en lugar de aferrarse a la amargura, él veía en su historia solo bien y misericordia siguiéndolo todos los días de su vida. ¿Por qué? Porque confiaba plenamente en que Dios era su pastor y que esa confianza despertaba la guía y supervisión divina vinculada con el nivel de Keter. Déjanos tu like y tu comentario, y cuéntanos qué otros salmos te gustaría que analizáramos en el futuro.